Hace unos días hice un video hablando del capítulo más bizarro de Henry Danger. Si no los vieron, se los dejo en la descripción de este video. Pero ahora le tocó el turno a Bob Esponja. Vamos a reaccionar al capítulo 14 de la cuarta temporada de Bob Esponja titulado Calamardo Esponja. Pero bueno, comencemos con el resumen. El capítulo comienza con Calamardo tocando el clarinete y sus fans le aplauden, resultando ser un sueño, y cuando se va a aprontar para ir al trabajo, vemos que toca el clarinete, pero desafina muchísimo. Luego nos mandan a Bob Esponja preparándose para ir a trabajar. Y cuando sale Calamardo se va al trabajo y Bob se distrae con Arenita y su nuevo teletransportador de materia. Arenita teletransporta una manzana y nos explica que las cosas se teletransportan en donde piensan que deberían estar y se teletransporta a la escuela de auto con la maestra Puff. Bob le dice que llegará tarde al trabajo y le pide a Arenita que teletransporte a Bob al crustáceo cascarudo. Arenita lo va a hacer, pero cuando lo hace teletransporta a Bob justo cuando Calamardo va a abrir la puerta del crustáceo, quedando la mano de Calamardo estancada en su boca. La máquina funciona mal y los trae de regreso a Bob y Calamardo, mezclándolo a ambos y haciendo que Bob controle la mano de Calamardo y Calamardo controle la mano de Bob. Calamardo le pide a Arenita que lo arregle, que mañana tiene un recital y no puede ir pegado a Bob Esponja. Así que Arenita cree que si lo teletransporta de nuevo, se solucionará. Pero es un grave error, ya que van mezclándose con diferentes cuerpos. Primero en la escuela, le van a dar un regalo a un chico y se teletransporta mezclándose con un caracol. Segundo, en el hospital, cuando le van a dar el bebé a la madre, se mezclan con el bebé. Y tercero, se mezclan con un alien. Y después de esas imágenes medio raras, regresan con Arenita. Arenita les dice que va a trabajar en un aparato para solucionarlo, pero que deberán esperar hasta el día siguiente. Mientras tanto, ellos van al crustáceo cascarudo a trabajar o intentar trabajar, pero es imposible, ya que uno tiene que estar en la caja de registradora y otro en la cocina, por lo cual Don Cangrejo decide que se vayan y no regresen hasta que hayan resuelto ese problema. Luego van a ver a Arenita y Arenita les muestra el aparato para separarlos, pero les dice que estará pronto hasta pasado mañana, lo cual no puede pasar, ya que mañana Calamardo tiene un concierto. Arenita les dice que va a intentar hacerlo para mañana. Se van a dormir Calamardo y Bob Esponja a sus casas, pero al estar muy tirantes, se terminan juntando las casas. Al día siguiente del concierto, Calamardo espera a Arenita antes de salir al concierto. Calamardo no quiere salir al escenario, así que Bob Esponja lo motiva. Así que Calamardo dice, el espectáculo debe continuar, y sale con una capa para que no vean a Bob Esponja, obviamente. Pero resulta que Calamardo desafina mucho y a nadie le gustó, incluso hasta prendieron las luces. Después de eso, por accidente, pisan un clavo y revelan que están pegados. Ahí todos empiezan a aplaudirles y dicen que sigan, y Calamardo se emociona porque por primera vez lo estaban motivando a seguir. Pero luego llega Arenita y los separa de nuevo, y todos vuelven a aullar. Calamardo se pone triste y agarra el aparato de Arenita y dice que debe tener un control o un botón de reversa. Arenita le dice que no lo toque, que es muy sensible, y la máquina termina explotando, teletransportándolo a todos a un psicólogo. El psicólogo le dice que le cuente más, y Calamardo le dice que todo comenzó cuando él nació, expandiendo la pantalla y mostrando una imagen muy fea de Calamardo con todos los que se quedaron allí. Pero todos estaban en el estómago de Calamardo en un estado de zombie. Miren ustedes mismos. Empezó cuando yo nací. Y bueno, ahí termina el capítulo. Literalmente esa imagen es muy bizarra. Más bien parece un creepypasta. No sé ustedes, para mí que podrían hacer hasta un creepypasta con esto. Ahora bien, una pregunta para ustedes. ¿Qué le pareció el capítulo? ¿Le pareció bueno? ¿O a ustedes no les gustó? A mí personalmente me pareció raro el capítulo. Fue
muy raro, pero bueno, también es decisión de ustedes de qué les pareció el capítulo. Ahora sí, nos vemos en un próximo video, suscríbanse al canal y nos estamos viendo la próxima. Yo soy Squid TV y antes de terminar quiero aclararles algo. Como ya les expliqué en el video anterior, el 17,3% de la persona está suscrita al canal. Es decir que hay un 82,7% de personas que no se suscribió al canal. Quiero invitarles que pasemos ese 17,3% a un 20%. Sé que parece poco, pero en verdad que es muchísimas personas que se tendrían que suscribir para que ese número pase a 20%, perdón. Así que les quiero invitar a que se suscriban, síganme en Instagram y en WhatsApp, que estamos activos dando noticias por ahí. Y recuerden, yo soy Squid TV, administrador general de Scooby Danger, y nos vemos en un próximo video. Adiós a todos, los quiero mucho. Adiós. Con tu cama, hermano.